Al cobrar la renta, el millonario quedó paralizado al ver a un niño cosiendo, exhausto. Eduardo Hernández revisó su reloj por tercera vez en 5 minutos. El retraso en la renta de aquel apartamento en la periferia de Ciudad de México ya sumaba 3 meses y él, como dueño de una de las mayores desarrolladoras del país, no podía simplemente ignorarlo. No era por el dinero. Aquella cantidad era insignificante para sus estándares, sino por principio. Los números eran números, las reglas eran reglas. Si hago una excepción con uno, todos querrán lo mismo. Pensaba mientras estacionaba su Porsche importado en la calle, llena de baches del barrio de Tepito. El edificio antiguo contrastaba con los modernos que su empresa construía al otro lado de la ciudad. Eduardo ajustó su corbata, respiró profundo y subió los 4 pisos, ya que el elevador estaba descompuesto. Tocó a la puerta del 402, preparado para enfrentar gritos, lágrimas o excusas gastadas. ¿Quién es?, preguntó una voz infantil del otro lado. Desconcertado, Eduardo respondió: «Soy el propietario del apartamento. Necesito hablar con Carmela Gutiérrez». La puerta se abrió lentamente. Un niño delgado, de no más de 7 años, apareció sosteniendo una aguja e hilo. Sus dedos estaban marcados por pequeños agujeros y profundas ojeras contrastaban con su rostro aún infantil. «Mi mamá no está en el hospital». Eduardo tragó saliva, confundido. Miró hacia el interior del apartamento simple y notó telas esparcidas por el sofá, una mesa con restos de pan y una foto de Carmela con el niño. «¿Estás solo aquí?», preguntó entrando despacio. «Sí, estoy cosiendo para conseguir dinero. Doña Soledad del 201 me enseñó y me da trabajo de vez en cuando», respondió el niño, volviendo al sofá donde trabajaba en un delicado bordado. «¿Cómo te llamas?» «Miguel. Usted vino a cobrar la renta, ¿verdad? Sé que debemos». Eduardo sintió algo extraño en el pecho. Frente a él no había un moroso, sino un niño de ojos hundidos y manos callosas tratando de sobrevivir solo. «¿Tu mamá está internada desde hace cuánto tiempo?» «22 días. Tiene una enfermedad en la sangre. La visito cuando consigo dinero para el autobús. Pero no puedo ir siempre porque necesito terminar estas costuras». Eduardo se sentó aturdido. Él, que resolvía todo con hojas de cálculo y reuniones, no sabía qué hacer ante aquella realidad cruda. Su mente calculadora comenzó a procesar información. Un niño solo, una madre hospitalizada, cuentas atrasadas. «¿Estás comiendo bien?». Miguel se encogió de hombros. «Como lo que consigo comprar. A veces doña Soledad trae comida. Ayer me regalaron pan en la panadería». Eduardo miró hacia el refrigerador entreabierto, prácticamente vacío. En el fregadero, un único plato sucio. El apartamento, aunque simple, estaba limpio y ordenado. Aquel niño estaba haciendo lo imposible para mantenerse. «¿Puedo ver lo que estás cosiendo?». Miguel mostró su pequeño trabajo, un bordado, con la frase «Fuerza, mamá». Sus pequeños dedos manejaban la aguja con sorprendente habilidad. «Es un regalo. Lo llevaré cuando pueda visitarla de nuevo». Eduardo sintió que el corazón se le encogía. Sin pensarlo 2 veces, tomó su cartera, sacó todos los billetes que tenía y los colocó sobre la mesa. «Esto es para que compres comida y visites a tu mamá. ¿En qué hospital está?». «Hospital General, pero no puedo aceptar tanto dinero, señor». «Claro que puedes. Considéralo un adelanto por tu trabajo», improvisó Eduardo, sorprendiéndose a sí mismo. Cuando salió del apartamento, Eduardo ya no era el mismo. Los números en su mente fueron reemplazados por imágenes, los dedos marcados de Miguel, sus ojos cansados, el bordado para su madre enferma. En el elevador de su lujosa oficina, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Abrió su celular y llamó a su asistente. «Leticia, cancela mi agenda de esta tarde y encuentra el contacto del doctor Roberto del Hospital General. Tengo una situación urgente que resolver». Tarde en la noche, sentado en su apartamento de la azotea, Eduardo contemplaba la vista de la ciudad. Allí estaba él, dueño de una fortuna, construida con frialdad y cálculo, completamente conmovido por un niño de 7 años. Algo había cambiado.
y no había hoja de cálculo en el mundo que pudiera explicar lo que sentía. Decidió que, por primera vez en su vida, actuaría sin planificación. Miguel no podría quedarse solo ni un día más. Eduardo despierta antes de que suene el despertador. La noche mal dormida se reflejaba en su rostro, pero una energía diferente lo impulsaba. En su agenda, normalmente llena de reuniones corporativas, había bloqueado toda la mañana para una única tarea: visitar el Hospital General. Tras una llamada rápida a su abogado, se dirigió al lugar. Los pasillos asépticos del hospital público contrastaban con las clínicas privadas que frecuentaba. Enfermeras apresuradas, pacientes esperando en camillas en los pasillos, olor a medicamentos. En el sector de oncología, Eduardo encontró a la médica responsable del caso de Carmela Gutiérrez. La situación es difícil, explicó la doctora Laura, hojeando el expediente. Leucemia en estado avanzado. Carmela no ha respondido bien a los tratamientos convencionales. ¿Existe alguna alternativa?, preguntó Eduardo. Hay un tratamiento experimental en el Instituto Nacional de Cancerología, pero es extremadamente caro y no cubierto por el sistema público. Muy pocos pacientes lo consiguen. Eduardo ni pestañeó antes de responder. Gestione la transferencia. Yo correré con todos los gastos. La médica lo miró sorprendida. ¿Es usted familiar? Dudó, un amigo de la familia. ¿Puedo verla? Carmela estaba dormida cuando Eduardo entró en la habitación. Su figura frágil, conectada a tubos y monitores, era un recordatorio de la fragilidad humana que él solía ignorar en su vida de negocios. Se acercó a la cama y, aún sin conocerla, sintió una conexión inexplicable con aquella mujer luchadora, madre de un niño extraordinario. En su camino de vuelta a la oficina, Eduardo paró en una tienda y compró alimentos suficientes para llenar la despensa de Miguel. Al llegar al apartamento, encontró al niño sentado en el suelo de la sala, cosiendo concentradamente. «Traje algunas cosas para ti», dijo, depositando las bolsas en la pequeña cocina. La mirada de asombro del niño fue reemplazada por una tímida sonrisa. «Gracias, señor, pero no era necesario». «Sí lo era. Y traigo otra noticia. Tu mamá será transferida a un instituto especializado. Tienen tratamientos nuevos que pueden ayudarla». Miguel soltó la aguja e hilo, sus ojos humedecidos. «Pero eso debe costar mucho dinero». «No te preocupes por eso. Solo quiero que me prometas estudiar y descansar más. Un niño no debería estar cosiendo todo el día». «Estoy atrasado en la escuela», confesó Miguel avergonzado. «Desde que mamá enfermó ha sido difícil ir todos los días». Eduardo se sentó junto al niño. «A partir de mañana vuelves a la escuela. Yo me aseguraré de que todo esté bien». A la salida, encontró a doña Soledad en el pasillo, una señora de cabellos grises y expresión desconfiada. «¿Usted es pariente de Miguel?» «No, soy el propietario del apartamento». La señora entrecerró los ojos. «Vino a cobrar la renta entonces. Ese niño ya sufre demasiado, ¿sabe?» «En realidad vine a ayudar», respondió Eduardo. «¿Podría darme su teléfono? Me gustaría contar con su ayuda para cuidar de él mientras resuelvo la situación de su madre». En el camino de vuelta a la oficina, Eduardo recibió una llamada de Leticia, su administradora. «Eduardo, la directiva está cuestionando tu ausencia. Tenemos el cierre del trimestre y has cancelado 3 reuniones importantes hoy». «Tuve una emergencia personal», respondió secamente. «¿Personal? ¿Desde cuándo priorizas asuntos personales sobre la empresa?», cuestionó Leticia con un tono que mezclaba curiosidad y censura. Eduardo se dio cuenta de que por primera vez en 15 años no había puesto a Hernández Desarrollos en primer lugar. Y más sorprendente aún, no se arrepentía. «Las cosas están cambiando, Leticia», respondió, terminando la llamada. Al entrar en su lujosa oficina en el último piso del edificio comercial, Eduardo encontró a su equipo ejecutivo reunido, con expresiones tensas estampadas en sus rostros. En el centro de la sala, Leticia Velázquez, administradora jefe, y mano derecha de Eduardo desde hacía una década, sostenía una carpeta de documentos con una sonrisa contenida en los labios. «Finalmente decidiste honrarnos con tu presencia, Eduardo», dijo ella, señalando el reloj de pared que marcaba casi las 5 de la tarde.
Eduardo ignoró la provocación y se sentó a la cabecera de la mesa. ¿Cuál es la urgencia de esta reunión no programada? Leticia abrió la carpeta y distribuyó algunas hojas a los presentes. Estamos preocupados por algunas inconsistencias financieras recientes, transferencias personales significativas, uso de recursos de la empresa para cuestiones no relacionadas con los negocios. Eduardo sintió que se le helaba la sangre. En su prisa por ayudar a Miguel y Carmela, había mezclado cuentas, usado la tarjeta corporativa para pagar el hospital. Son cuestiones particulares que puedo explicar posteriormente, respondió con firmeza. Ahora, necesitamos enfocarnos en el lanzamiento del residencial Horizonte. Imposible separar las cosas cuando has comprometido casi $500,000 en menos de 24 horas, rebatió Leticia, exhibiendo extractos bancarios. El consejo exige explicaciones inmediatas. Eduardo miró a todos en la sala. Aquellos ejecutivos de trajes impecables y expresiones calculadoras eran el reflejo de lo que él mismo había sido hasta encontrar a Miguel. ¿Cómo explicar la transformación que había sentido? ¿Cómo justificar que ahora había algo más importante que las ganancias y adquisiciones? Hice una inversión personal, respondió vagamente. ¿En qué exactamente?, insistió Leticia con un brillo casi depredador en la mirada. En humanidad, respondió Eduardo levantándose. La reunión ha terminado por hoy. En los días siguientes, Eduardo creó una rutina dividida entre la oficina y el apartamento de Miguel. Contrató a una acompañante para estar con el niño mientras estaba en la escuela. Aseguró que el refrigerador estuviera siempre abastecido y todas las tardes lo llevaba a visitar a Carmela en el nuevo instituto médico. Durante una de esas visitas, mientras Miguel conversaba con su madre, Eduardo observaba la escena con un nudo en la garganta. Carmela, aún debilitada, se iluminaba en presencia de su hijo. ¿Por qué está haciendo todo esto por nosotros?, preguntó ella cuando Miguel fue a buscar agua. Eduardo dudó. Honestamente, ni yo mismo sé explicarlo. Tu hijo me hizo ver el mundo de otra forma. Carmela sonrió débilmente. Miguel tiene ese don. Nunca dejó de sonreír, incluso en los peores momentos. Sabes que cose desde los 5 años. Aprendió solo, viendo videos. Decía que quería ayudarme con las cuentas. Aquella noche, al dejar a Miguel en el apartamento, Eduardo recibió una llamada alarmante de doña Soledad. Don Eduardo, hay un oficial de justicia que vino hoy. Dice que doña Carmela y el niño serán desalojados mañana temprano. ¿Cómo? Eso es imposible. Yo soy el propietario y no di ninguna orden de desalojo, pues trajeron un documento con su firma reconocida ante notario. Eduardo sintió que el estómago se le hundía. Alguien estaba actuando a sus espaldas y tenía una fuerte sospecha de quién podría ser. Al regresar a la empresa la mañana siguiente, encontró su oficina revuelta, documentos faltantes. En la pantalla de la computadora, un único mensaje de correo abierto, una solicitud formal de separación de Eduardo de la presidencia, alegando desvío de recursos y comportamiento irregular, firmado por Leticia Velázquez y respaldado por 3 directores. La guerra estaba declarada, pero Eduardo no imaginaba que el primer objetivo sería precisamente Miguel y su madre. Necesitaba actuar rápido para protegerlos, mientras luchaba para no perder todo lo que había construido. Bajando las escaleras de la empresa que le había llevado años construir, Eduardo se sentía extrañamente calmado. Lo que antes habría sido su peor pesadilla, perder el control de Hernández Desarrollos, ahora parecía secundario ante la urgencia de proteger a Miguel. Envió un mensaje a su abogado personal, Dr. Javier Mendoza. Emergencia. Encuéntrame en el apartamento en Calle de las Flores, 154, en 1 hora. En el camino, intentó llamar al celular de doña Soledad varias veces, sin éxito. El tráfico de Ciudad de México parecía conspirar contra él. Cada semáforo en rojo aumentaba su aflicción. Cuando finalmente llegó al edificio, vio una pequeña aglomeración en la entrada. Oficiales de justicia, 2 guardias de seguridad, privados, y Leticia impecablemente vestida con un traje gris, supervisando todo con una sonrisa fría.
Eduardo, qué sorpresa encontrarte aquí, dijo ella con falsa cordialidad, solo cumpliendo órdenes judiciales. Esta propiedad tiene deudas significativas que necesitan ser saldadas. Sabes perfectamente que eso es mentira, respondió él entre dientes. ¿Dónde está el niño? El hijo de la inquilina. Leticia arqueó una ceja. No es nuestro problema. El servicio social fue notificado. Eduardo sintió que la sangre le hervía. Empujó a los guardias y subió las escaleras de 2 en 2 peldaños. En el cuarto piso, la puerta del apartamento 402 estaba abierta. Dentro, Miguel encogido en un rincón, abrazado a una pequeña mochila y a la caja de costura, mientras hombres retiraban los pocos muebles. «Miguel», llamó Eduardo atravesando la sala. El niño levantó el rostro marcado por lágrimas silenciosas. «Señor Eduardo, dijeron que tenemos que irnos. ¿Dónde me voy a quedar? ¿Cómo voy a visitar? ¿A mi mamá?» Eduardo se arrodilló frente a él. «Te quedarás conmigo. Nadie va a separarte de tu mamá, te lo prometo». En ese momento, el doctor Javier Mendoza llegó, jadeante. «Conseguí una suspensión de emergencia», dijo mostrando el documento. «No pueden ejecutar el desalojo sin una audiencia formal». Los oficiales de justicia consultaron los papeles, visiblemente confundidos. Leticia, que había subido, asistía a la escena con irritación mal disimulada. «Esto es solo un aplazamiento, Eduardo», afirmó ella. «El consejo ya decidió. La empresa está bajo nueva dirección y tus caridades personales ya no serán financiadas con nuestro dinero». «Mi dinero, Leticia. Mi empresa», corrigió Eduardo tomando a Miguel de la mano. «Y acabas de cometer un error que costará tu carrera». En el coche, Miguel permanecía callado, aferrado a su caja de costura. «Tengo miedo», confesó finalmente el niño. «¿Y si no podemos volver? Todos los recuerdos de mi mamá están allí». Eduardo apretó el volante, determinado. «Recuperaremos todo, Miguel. Y mientras tanto, tú y tu mamá estarán seguros. Confía en mí». En el apartamento de Eduardo, en la azotea del edificio Polanco, Miguel miraba fascinado la vista de la ciudad. Nunca había estado tan alto. Nunca había visto Ciudad de México desde ese ángulo. Un mar de luces que se extendía hasta el horizonte. Para Eduardo, observar al niño descubriendo ese nuevo mundo era como ver la ciudad por primera vez. «¿Vives aquí solo?», preguntó Miguel tocando tímidamente el piano de cola que decoraba la sala de estar. «Sí», respondió Eduardo. «Nunca me casé. Siempre prioricé el trabajo». «¿No te sientes triste?». La simple pregunta golpeó a Eduardo como un puño. ¿Triste? Nunca se había permitido detenerse a pensar en eso. Había ocupado cada minuto de su vida construyendo un imperio, aplastando competidores, multiplicando fortunas. Felicidad o tristeza no formaban parte de la ecuación. A veces, admitió, sorprendido por su propia sinceridad. «Pero ahora, tú estás aquí». Miguel sonrió, y por primera vez desde que lo conoció, Eduardo vio un brillo genuinamente infantil en sus ojos. A la mañana siguiente, Eduardo preparó el desayuno mientras Miguel dormía en la habitación de huéspedes. Su celular no paraba de sonar. Consejeros, abogados, periodistas husmeando el escándalo en Hernández Desarrollos. Ignoró todas las llamadas excepto una. Doctor Roberto del Instituto Nacional de Cancerología. «Señor Hernández, Carmela está preguntando por su hijo. Se ha dado cuenta de que algo está mal. Dígale que estamos bien e iremos a visitarla esta tarde. No la preocupe con detalles». Cuando Miguel despertó, Eduardo ya había organizado su nueva rutina. Matriculado en una escuela cercana, ropa nueva y una trabajadora social recomendada por el hospital para ayudar con la documentación necesaria para el cuidado temporal. «¿No vas a trabajar hoy?», preguntó Miguel mientras comían hotcakes. «Tengo un trabajo más importante aquí», respondió Eduardo, ayudándolo a arreglar la mochila para la escuela. En el apartamento vacío, Eduardo finalmente enfrentó las decenas de mensajes. El más preocupante era de Ernesto, miembro del consejo y su amigo más antiguo. «Leticia presentó pruebas de desvíos millonarios. Dice que estás protegiendo a inquilinos morosos por motivos personales oscuros. El consejo está convocando votación para tu separación definitiva».
necesitamos hablar. Mientras tanto, en el apartamento de Leticia Velázquez, la administradora analizaba documentos antiguos encontrados en el apartamento de Carmela. Entre ellos, un acta de nacimiento amarillenta llamó su atención. Al leer el nombre de los padres biológicos de Miguel, su rostro palideció. Guardó el documento rápidamente en su carpeta, con una expresión perturbada en su semblante, siempre controlado. Por la tarde, Eduardo y Miguel visitaron a Carmela. Ella parecía más frágil, pero sus ojos cobraron vida al ver a su hijo. «Estamos viviendo con el señor Eduardo por ahora, mamá», explicó Miguel, mostrando dibujos que había hecho en la nueva escuela. «Su apartamento tiene una vista increíble». Carmela miró a Eduardo con gratitud y preocupación. «No quiero ser una carga. Ya ha hecho demasiado por nosotros». «No son una carga», respondió Eduardo sosteniendo su mano debilitada. «Miguel me ha enseñado más sobre la vida en algunos días que lo que aprendí en décadas de negocios». En el pasillo del hospital, el doctor Roberto llamó a Eduardo para una conversación privada. El tratamiento experimental muestra resultados prometedores, pero el cuadro sigue siendo grave. Carmela necesitará cuidados constantes, tal vez por meses. Eduardo asintió. «Haga lo que sea necesario, doctor. El costo no es problema. No es solo cuestión financiera», respondió el médico. «El niño necesita estabilidad. ¿Está seguro de que puede ofrecerla?». La pregunta siguió resonando en la mente de Eduardo mientras conducía de vuelta a casa. Miguel estaba silencioso en el asiento trasero, cosiendo un pequeño bordado. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Eduardo por el retrovisor. «Un regalo para ti», respondió el niño sin levantar los ojos. «Para agradecerte por todo». En ese momento Eduardo tomó su decisión. Llamó al doctor Javier. «Necesito que prepares los documentos para solicitar la custodia temporal de Miguel Gutiérrez. Y quiero una investigación completa sobre Leticia Velázquez. Algo me dice que tiene interés personal en este caso, más allá de la ambición por la empresa». La mañana comenzó con una tormenta que castigaba Ciudad de México, como si el cielo reflejara la turbulencia en la vida de Eduardo. Él ajustaba su corbata frente al espejo, preparándose para enfrentar al Consejo de Hernández Desarrollos por primera vez desde que el escándalo estalló. Miguel observaba desde la puerta de la habitación, sosteniendo un paraguas pequeño. «¿Vas a conseguir quedarte con tu empresa?», preguntó el niño con preocupación genuina en su voz infantil. Eduardo sonrió, agachándose para quedar a la altura de los ojos del niño. «¿Sabes, Miguel? Hace algunas semanas habría dicho que nada en el mundo era más importante que aquella empresa. Hoy tengo la certeza de que hay cosas mucho más valiosas». «¿Cómo qué?». «Como ver a tu mamá recuperada, como verte ir a la escuela sin necesidad de preocuparte por la renta o la comida. Como», dudó, «hacer lo correcto, incluso cuando es difícil». Miguel extendió un pequeño paquete hecho de retazos. «Para darte suerte». Dentro había un bordado delicado, una casa con 3 figuras tomadas de la mano, una mujer, un hombre y un niño. Debajo las palabras «Nuestra familia». Eduardo sintió un nudo en la garganta. En el camino a la sede de la desarrolladora, el doctor Javier llamó con noticias sorprendentes. «Eduardo, descubrimos algo. Leticia Velázquez no es quien dice ser. Su verdadero nombre es Carla Gutiérrez. Lo cambió legalmente hace 15 años, cuando salió de Veracruz». «¿Gutiérrez como Carmela?». «Exactamente. Todo indica que son hermanas». La revelación golpeó a Eduardo como un rayo. Las piezas comenzaban a encajar. El interés obsesivo de Leticia por el caso, la velocidad con que había actuado para desalojar a Carmela y Miguel, los documentos misteriosos. Al llegar a la empresa, encontró el vestíbulo repleto de periodistas. La historia del poderoso empresario apartado por desviar recursos para ayudar a una familia necesitada se había filtrado a la prensa. Las cámaras dispararon cuando atravesó las puertas de vidrio, pero Eduardo se mantuvo impasible. En la sala de reuniones, el consejo completo aguardaba. Leticia en el centro, una carpeta de documentos frente a ella y una sonrisa confiada en los labios. «Eduardo, qué bueno que decidiste honrarnos», dijo ella. «Estábamos a punto de votar tu separación definitiva».
Antes de eso, tengo algunas preguntas, Carla, respondió Eduardo enfatizando el nombre verdadero. La sonrisa de Leticia se congeló. Los consejeros intercambiaron miradas confusas. ¿Cómo me llamaste? Carla Gutiérrez, hermana de Carmela Gutiérrez y tía biológica de Miguel. Continuó Eduardo, colocando sobre la mesa los documentos traídos por el doctor Javier. La mujer que abandonó a su familia hace 15 años, cambió de nombre y construyó una nueva identidad. Los consejeros observaban atónitos mientras Eduardo exponía la verdad. Falsificaste documentos de desalojo contra tu propia hermana enferma y tu sobrino. Usaste recursos de la empresa para eso, no yo. Cada transferencia que presentaste como prueba contra mí fue en realidad autorizada por ti misma usando mi firma electrónica. Leticia se levantó, su rostro una máscara de furia. No tienes pruebas. Tengo los registros digitales, las grabaciones de las cámaras de seguridad de tu oficina y el testimonio de la secretaria a quien instruiste para falsificar documentos, respondió Eduardo calmadamente. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tanto odio contra tu propia familia? Por primera vez, Leticia pareció perder el control. ¿Familia? Carmela me robó todo. Nuestros padres le dejaron todo a ella cuando se fueron, y ese niño ni siquiera es hijo suyo. Miguel es adoptado. ¿Lo sabías? Ella lo tomó de un orfanato cuando tenía 2 años, mientras yo no recibí nada. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Los consejeros, antes listos para condenar a Eduardo, ahora miraban a Leticia con una mezcla de shock y repulsión. Ernesto, el decano del consejo, carraspeó. Creo que necesitamos reconsiderar el orden del día. Señor Hernández, en nombre del consejo, pedimos disculpas por las molestias. En cuanto a la señora Velázquez, será escoltada fuera y responderá judicialmente por sus acciones. Cuando Eduardo dejó el edificio, la lluvia había cesado. En el horizonte, un arco iris despuntaba sobre la ciudad gris. Respiró profundamente, sintiendo un peso enorme dejar sus hombros. Ahora, necesitaba contar la verdad a Miguel, que su madre lo había elegido, adoptado, amado. Que la familia no era cuestión de sangre, sino de amor. Y tal vez, pensó Eduardo mientras conducía para recoger al niño en la escuela, era eso lo que él mismo estaba aprendiendo. Que la familia podía construirse en las circunstancias más inesperadas, cuando el corazón finalmente se abre a lo que realmente importa. En la escuela privada donde Eduardo había matriculado a Miguel, la profesora Lucía observaba con curiosidad la transformación del niño. En solo 2 semanas, el niño antes retraído ahora participaba activamente en las clases, hacía preguntas y por primera vez jugaba en el recreo con otros niños. Cuando Eduardo llegó para recogerlo, ella pidió hablar en privado. Señor Hernández, debo felicitarlo. Miguel está floreciendo. Al principio confieso que me extrañó su situación. Un empresario soltero cuidando temporalmente de un niño que apenas conocía. Pero veo que fue lo mejor que podría pasarle. Eduardo sonrió, observando a Miguel guardar los materiales en la mochila nueva. En realidad, profesora, creo que fue lo mejor que nos pasó a ambos. En el coche, Eduardo intentaba encontrar las palabras correctas para contarle a Miguel sobre su adopción. El niño, sin embargo, estaba demasiado animado para percibir la tensión del adulto. La profesora dijo que puedo participar en la Feria de Ciencias. Haré un proyecto sobre diferentes tipos de telas. Doña Soledad dijo que me ayudará con muestras. Eduardo sonrió, admirando la resiliencia de aquel niño que, a pesar de todas las adversidades, mantenía viva su curiosidad y entusiasmo por el mundo. En el hospital, Carmela parecía un poco más fuerte. Las primeras sesiones del tratamiento experimental mostraban resultados prometedores, aunque el camino hacia la recuperación aún fuera largo e incierto. Miguel, ¿por qué no vas a comprar un chocolate en la cafetería?, sugirió Eduardo, entregándole algunos billetes al niño. Necesito hablar con tu mamá. Cuando quedaron a solas, Eduardo contó a Carmela sobre Leticia y los recientes descubrimientos. Imaginé que algún día sucedería, suspiró Carmela con una mezcla de tristeza y alivio. Carla nunca superó el pasado. Cuando nuestros padres fallecieron en un accidente, me culpó.
Dijo que yo siempre fui la preferida, que ellos me dieron todo, cuando en realidad la herencia eran solo deudas y recuerdos. ¿Y sobre Miguel? Carmela sonrió débilmente. Lo encontré en un orfanato cuando tenía 2 años. Nadie lo quería debido a una pequeña discapacidad en la mano izquierda. Mostró a Eduardo cómo los dedos del niño eran ligeramente torcidos en la mano que menos usaba. Para mí, fue amor a primera vista. Él me enseñó a ser fuerte cuando creí que no podría seguir adelante. ¿Él lo sabe? Nunca le oculté que es adoptado, pero era tan pequeño. Creo que no lo comprende completamente. Para él, simplemente soy su madre. Eduardo asintió, sosteniendo la frágil mano de Carmela. Y lo eres. La sangre no define a la familia. Cuando Miguel regresó con un chocolate caliente para cada uno, Carmela observó con emoción la interacción natural entre el niño y Eduardo, la forma en que conversaban, los pequeños gestos de cariño, la confianza que se había establecido entre ellos. En silencio, hizo una oración de gratitud por el empresario que había entrado en sus vidas como cobrador y se había transformado en guardián. A la salida del hospital, Miguel preguntó inesperadamente: «Eduardo, ¿sabes conducir un barco? ¿Sabes por qué? Estamos leyendo un libro en la escuela sobre un niño que navega con su padre. Nunca he andado en barco». Eduardo sonrió. «Este fin de semana podemos ir al lago de Chapultepec. Tengo un pequeño velero allí. ¿Qué te parece?». El brillo en los ojos de Miguel fue respuesta suficiente. En el camino de vuelta a casa, Eduardo reflexionaba sobre cómo pequeñas alegrías, un paseo en barco, un chocolate caliente, la seguridad de un hogar, podían significar tanto. Él, que siempre había medido el éxito en millones, ahora lo encontraba en la sonrisa de un niño que reaprendía a ser niño. En su oficina, ya tarde en la noche, Eduardo analizaba documentos con su abogado. Miguel dormía en la habitación de al lado, exhausto tras un día lleno de emociones. «Los papeles de la custodia temporal están listos», explicó el doctor Javier. «Pero hay algo que debes considerar, Eduardo. ¿Qué pasará cuando...?» Dudó. «Si Carmela no resiste». La pregunta flotó en el aire como una nube oscura. Eduardo contempló la ciudad iluminada a través de la ventana panorámica. «Entonces Miguel tendrá un hogar permanente conmigo, si él quiere». El abogado asintió, impresionado por la transformación de su cliente, antes conocido por su frialdad en los negocios. «Nunca imaginé verte así, Eduardo, dispuesto a convertirte en padre de un momento a otro». Eduardo sonrió, observando el bordado que Miguel le había dado más temprano, ahora enmarcado en su escritorio. «Nuestra familia». «Ni yo, Javier, ni yo». Las semanas se transformaron en meses, y una nueva rutina se estableció en la vida de Eduardo y Miguel. El niño estaba completamente adaptado a la nueva escuela, tomaba clases de natación los martes y jueves y continuaba visitando a Carmela diariamente en el hospital. El tratamiento experimental mostraba resultados prometedores. Había días mejores y peores, pero Carmela luchaba con determinación. Eduardo, por su parte, reorganizó completamente su vida profesional. Delegó responsabilidades, redujo su carga horaria y comenzó a trabajar frecuentemente desde casa. Hernández Desarrollos, antes conocida por su agresividad en el mercado inmobiliario, ahora implementaba un programa de vivienda social bajo su nueva directriz. En una tarde soleada de domingo, Eduardo y Miguel navegaban tranquilamente por el lago de Chapultepec. El niño, ya familiarizado con los términos náuticos básicos, ayudaba a ajustar las velas con sus pequeñas manos habilidosas. «¿Crees que algún día mamá podrá venir a navegar con nosotros?», preguntó Miguel mirando hacia el horizonte. Eduardo sonrió, optimista. «Estoy seguro que sí. El doctor Roberto dijo que está respondiendo bien al tratamiento». «Estoy cosiendo. Es algo especial para cuando ella vuelva a casa», confió el niño. «Una manta de retazos con todas nuestras historias». Eduardo observaba a Miguel con admiración. Su capacidad de mantener la esperanza y encontrar belleza incluso en las circunstancias más difíciles era una lección diaria. «Miguel, sé que nunca hablamos abiertamente sobre esto, pero sabes que tu mamá te adoptó cuando eras pequeño, ¿verdad?». El niño asintió calmadamente, sorprendiendo a Eduardo.
Mamá siempre me contó que me eligió entre muchos niños porque nuestros corazones combinaban, respondió con naturalidad. Ella dice que la familia es quien cuida, no quien tiene la misma sangre. Eduardo sintió una ola de emoción al escuchar aquellas palabras simples y profundas. Tu mamá es una mujer muy sabia. ¿Por eso la tía Carla estaba tan enojada? Porque no entiende lo que es familia de verdad. Eduardo casi suelta el timón, sorprendido. ¿Sabes sobre tu tía? Miguel se encogió de hombros. Los escuché conversando en el hospital, no me puse triste. Mamá me eligió y eso es lo que importa. Después de una pausa añadió, tú también nos elegiste, ¿verdad? ¿Eduardo? Con la garganta embargada, Eduardo apenas asintió, incapaz de expresar en palabras cuánto aquella elección había transformado su existencia. De vuelta al apartamento, encontraron una sorpresa. Doña Soledad aguardaba en la portería con una caja de cartón. Conseguí recuperar más cosas del apartamento antiguo, explicó la señora. Pensé que al niño le gustaría tenerlas. De vuelta. Dentro de la caja había fotos antiguas, algunos libros infantiles gastados por el uso y un pequeño oso de peluche remendado varias veces. «Señor Gordito», exclamó Miguel abrazando el juguete como si reencontrara a un amigo perdido hace mucho tiempo. Aquella noche, al acostar a Miguel, Eduardo notó el oso cuidadosamente colocado en la almohada. Él siempre estuvo conmigo, explicó el niño somnoliento. Desde que recuerdo. Mamá dice que estaba conmigo en el orfanato. Eduardo se sentó en el borde de la cama, contemplando cómo objetos simples podían cargar historias tan profundas. El señor Gordito parece un gran amigo. Lo es, y ahora te tiene a ti también, murmuró Miguel antes de dormirse. En la sala, Eduardo examinó las fotos recuperadas por doña Soledad. Entre ellas, una llamó su atención. Carmela muy joven, sosteniendo a un bebé recién nacido, al lado de otra mujer que reconoció como Leticia Carla. Las hermanas sonreían, sin indicio del resentimiento que más tarde las separaría. Girando la foto, leyó la inscripción: Carmela, Carla y el pequeño Gustavo. Hospital Santa Fe, 2018. Eduardo frunció el ceño, confundido. ¿Quién era Gustavo? Según sus informaciones, Miguel había llegado a la vida de Carmela a los 2 años, procedente de un orfanato. Un misterio se presentaba, aumentando aún más su determinación de proteger a aquella familia que, de manera inesperada, también se había convertido en la suya. Un archivo secreto, una adopción misteriosa, un pasado que regresa con fuerza cuando menos se espera. En el segundo piso del Instituto Nacional de Cancerología, Carmela Gutiérrez contemplaba la ciudad a través de la ventana de la habitación hospitalaria. Su cuerpo respondía lentamente al tratamiento. Una batalla contra el tiempo que libraba no por sí misma, sino por el hijo que era su razón de vivir. La puerta se abrió suavemente y el doctor Roberto entró, seguido por Eduardo. «Buenas noticias, Carmela», anunció el médico consultando exámenes recientes. «Los valores están mejorando consistentemente. Si continúa así, podremos considerar el alta supervisada en algunas semanas». Carmela sonrió, lágrimas de alivio, brillando en sus ojos. «¿Eso significa que puedo volver a casa con Miguel, con cuidados especiales y visitas frecuentes al hospital?» «Sí», respondió el médico. Cuando el doctor Roberto salió, Eduardo se acercó a la cama, sosteniendo la mano de Carmela. «Miguel estará radiante. Ha estado trabajando en la habitación. ¿Qué preparamos para ti en casa?» Carmela dudó. «Eduardo, ya has hecho tanto por nosotros. No puedo seguir imponiendo esta carga». «No es una carga», respondió él con firmeza. «Miguel trajo algo a mi vida que ni sabía que me faltaba, y tú eres parte de eso». Carmela bajó los ojos, un conflicto interno claramente visible en su expresión. «Hay cosas que no sabes sobre nosotros, sobre Miguel». Eduardo respiró hondo, decidiendo que era hora de la verdad. «Encontré una fotografía antigua. Tú, Leticia, y un bebé llamado Gustavo». El color abandonó el rostro de Carmela. Sus manos temblaron levemente. «¿Cómo?» Doña Soledad recuperó algunas cosas del apartamento antiguo. «Carmela, ¿quién es Gustavo?» Después de un largo silencio,
Carmela comenzó a hablar, su voz casi un susurro. Gustavo era mi sobrino, hijo de Carla. Ella quedó embarazada joven. El padre desapareció en cuanto lo supo. Nuestra familia estaba destrozada tras la pérdida de nuestros padres. Carla no quería al bebé, pero tampoco quería renunciar a él oficialmente. Era muy orgullosa. ¿Y qué pasó? Ayudé a criar a Gustavo en sus primeros años. Carla se hundió en depresión, después en drogas, hasta que un día simplemente desapareció, dejando solo una nota diciendo que necesitaba empezar de nuevo. Luché en los tribunales por la custodia de Gustavo, pero sin éxito. Fue enviado a un orfanato estatal. Cuando finalmente conseguí adoptarlo legalmente, 2 años después, ya no respondía al nombre de Gustavo. Los cuidadores lo llamaban Miguel. Eduardo se sentó aturdido por la revelación. Entonces Miguel es hijo biológico de Carla, mi sobrino de sangre. Pero en todos los sentidos que realmente importan, es mi hijo. Siempre lo será. ¿Por qué Leticia? Carla volvió. ¿Por qué intentar sacarlos del apartamento? Carmela se secó una lágrima. No estoy segura. Tal vez remordimiento. Tal vez rabia porque conseguí lo que ella abandonó. Solo sé que nunca superó nuestro pasado. Eduardo procesaba la información, conectando los puntos. La obsesión de Leticia, su determinación en separar a madre e hijo, el odio visceral que demostraba. ¿Miguel sabe esto? Era muy pequeño. Recuerda vagamente a Carla, pero no sabe que es su madre biológica. Para él, yo soy la única madre que ha conocido. Aquella noche, Eduardo conducía de vuelta a casa con 1000 pensamientos turbulentos en su mente. La historia de aquella familia era aún más compleja y dolorosa de lo que había imaginado. Al llegar al apartamento, encontró a Miguel dormido en 1901, el sofá rodeado por retazos coloridos, su proyecto para la manta, que preparaba para su madre. Con cuidado para no despertarlo, Eduardo lo llevó a la cama. Observando el rostro sereno del niño, sintió una certeza crecer en su corazón. Independientemente de los lazos de sangre, de las complicaciones legales o de los fantasmas del pasado, aquel niño y su madre se habían convertido en su familia y haría cualquier cosa para protegerlos. Al día siguiente, Eduardo convocó una reunión con el doctor Javier y una trabajadora social recomendada por el hospital. «Quiero garantías legales absolutas», explicó. «Que nadie, ni siquiera Leticia Velázquez, pueda separar a Miguel de Carmela o de mí en caso de que algo le suceda a ella». Los procesos legales fueron iniciados, pero Eduardo sabía que necesitaba más que papeles. Necesitaba construir una base sólida para el futuro, una donde Miguel pudiera crecer seguro, independientemente de las circunstancias. El sol de la tarde iluminaba la amplia oficina de la presidencia de Hernández Desarrollos. Eduardo terminaba una videoconferencia mientras observaba por la ventana panorámica el movimiento frenético del Paseo de la Reforma. Años atrás, esta vista representaba todo lo que anhelaba: poder, éxito, control. Ahora, apenas podía esperar para terminar la reunión y recoger a Miguel en su clase de guitarra, una nueva pasión del niño. «Entonces está decidido», concluyó uno de los directores en la pantalla. «El proyecto Nuevos Comienzos será implementado inicialmente en 5 comunidades, ofreciendo apartamentos a precios subsidiados para familias en situación vulnerable, con prioridad para madres solteras», añadió Eduardo, «y un centro comunitario en cada condominio con guardería y apoyo educativo». Cuando la reunión terminó, Ernesto, ahora vicepresidente, permaneció en la llamada. «Nunca imaginé que vería a Hernández Desarrollos liderando proyectos sociales», comentó con una sonrisa. «Pero confieso que el impacto positivo ya está repercutiendo, incluso entre los inversionistas». «Los números siguen creciendo», respondió Eduardo. «Solo descubrimos que es posible obtener ganancias sin perder la humanidad en el proceso». Apagando la computadora, Eduardo atravesó la oficina, ahora redecorada. En las paredes antes austeras, coloridos bordados enmarcados hechos por Miguel traían vida al ambiente corporativo. En su escritorio,
junto a hojas de cálculo y contratos, reposaba una foto reciente. Él, Miguel y Carmela en un picnic en el parque, durante una de las salidas supervisadas del hospital. En el pasillo encontró a Martínez, antiguo asistente de Leticia, ahora responsable del departamento financiero. «Señor Hernández, recibimos noticias sobre Leticia Velázquez», informó, entregando un sobre. «Está en Veracruz, aparentemente trabajando en una inmobiliaria local». Eduardo asintió. Tras el escándalo y su salida forzada de la empresa, Leticia había desaparecido. Parte de él sentía pena por aquella mujer consumida por rencores del pasado, incapaz de reconocer el tesoro que había abandonado. Un hijo que había crecido para convertirse en un niño extraordinario. «Gracias, Martínez. Manténgame informado, pero discretamente». En el conservatorio musical donde Miguel tomaba clases, Eduardo llegó algunos minutos antes del horario para poder observar sin ser notado. A través de la puerta entreabierta, vio al niño concentrado, pulsando cuidadosamente las cuerdas de la guitarra. Sus dedos ligeramente torcidos en la mano izquierda no lo impedían. Por el contrario, la profesora había comentado que esa particularidad daba a Miguel un toque único al instrumento. En las últimas semanas, el niño había florecido visiblemente. Sus ojos, antes aprensivos, ahora brillaban con curiosidad y confianza. Mantenía su excepcional habilidad manual, pero ahora la aplicaba no solo en costuras de supervivencia, sino en proyectos creativos que expresaban su mundo interior. «¿Llegaste? Temprano», comentó Miguel al encontrar a Eduardo en el pasillo. «Quería escucharte tocar». El niño sonrió, un poco avergonzado. «Estoy preparando una canción para cuando mamá vuelva a casa». En el camino al hospital, Miguel charlaba sobre su día en la escuela, sobre un nuevo amigo, sobre ideas para la habitación que preparaban para Carmela. Eduardo escuchaba atentamente, maravillado con la capacidad del niño de mirar hacia adelante, de construir esperanza incluso después de todo lo que había vivido. En el hospital, una sorpresa aguardaba. Carmela estaba sentada en una silla junto a la ventana, sin los tubos y monitores habituales. Su rostro, aún delgado, tenía más color, y su sonrisa al ver a su hijo iluminó toda la habitación. «Mamá, estás sentada», exclamó Miguel, corriendo para abrazarla con cuidado. «El doctor Roberto dijo que necesito recuperar mis fuerzas para ir a casa», respondió ella besando la frente de su hijo. Eduardo observaba la escena con el corazón lleno. El tratamiento experimental estaba funcionando. Había esperanza real de recuperación, aunque el camino aún fuera largo. Mientras Miguel mostraba a su madre sus últimos dibujos, Eduardo conversaba con el doctor Roberto en el pasillo. «Estamos cautelosamente optimistas», explicó el médico. «Carmela responde bien, pero necesitará cuidados constantes durante al menos un año. Visitas regulares al hospital, medicación controlada, una rutina estrictamente monitoreada». «Tendrá todo eso», garantizó Eduardo. «Ya contraté a una enfermera especializada y adaptamos una habitación completa en el apartamento». El doctor Roberto sonrió. «Sabe, cuando llegó aquí hace meses, pagando un tratamiento carísimo para una desconocida, confieso que sospeché de sus intenciones. Ahora veo que estaba completamente equivocado. Lo que ha hecho por esta familia es extraordinario». Eduardo negó con la cabeza. «Lo que ellos han hecho por mí es lo extraordinario, doctor. Miguel y Carmela me enseñaron el significado de familia, algo que a los 45 años nunca había comprendido realmente». Aquella noche, mientras Miguel dormía tranquilo, abrazado al viejo oso de peluche remendado, Eduardo reflexionaba sobre los giros del destino. Una simple visita para cobrar una renta atrasada se había transformado en el punto de inflexión de su existencia. Él, que había construido un imperio con frialdad calculadora, había descubierto que el verdadero valor de la vida estaba en lazos que ningún dinero podría comprar. En su mesa de trabajo en casa, finalizaba los documentos que garantizarían la estabilidad financiera de Miguel independientemente de lo que el futuro reservara. Al lado, reposaba el proyecto de su más nueva empresa, una fundación dedicada a niños en situación vulnerable y al entrenamiento profesional en artes manuales.
inspirada en las habilidades extraordinarias de Miguel. El teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. Era el doctor Javier, su abogado. Eduardo, está confirmado. El juez aceptó la petición. Eres oficialmente cotutor legal de Miguel, junto con Carmela. Nadie podrá quitárselo, ni siquiera si Leticia intenta reclamar derechos biológicos. Gracias, Javier. Esto significa mucho, respondió Eduardo, un peso saliendo de sus hombros. Al colgar, contempló la fotografía en la pared. Él, Carmela y Miguel en uno de los domingos en el parque. Una familia construida no por la sangre, sino por la elección de amar y protegerse unos a otros, pasara lo que pasara. El gran día finalmente llegó. El apartamento de Eduardo estaba irreconocible, flores en todos los rincones, una pancarta colorida con las palabras «Bienvenida a nuestro hogar» y aromas deliciosos provenientes de la cocina, donde doña Soledad preparaba bocadillos especiales. Miguel, vestido con su camisa favorita, no conseguía quedarse quieto, corriendo de un lado a otro, verificando cada detalle para la llegada de Carmela. ¿Y si no le gusta la habitación?, preguntó ansioso por 10ª vez. Eduardo sonrió, ajustando un último detalle en el arreglo de flores. Le encantará, Miguel, especialmente porque fuiste tú quien eligió cada detalle. La habitación de Carmela había sido completamente adaptada. Cama hospitalaria cómoda disfrazada como un mueble normal, equipos médicos discretamente posicionados y el gran proyecto de Miguel, un inmenso panel de retazos coloridos cubriendo una pared entera, contando a través de bordados la historia de aquella improbable familia. A las 3 de la tarde el timbre sonó. Miguel corrió hacia la puerta pero se detuvo, súbitamente nervioso. Eduardo puso su mano en el hombro del niño, transmitiendo confianza. ¿Vamos juntos? El niño asintió, y los dos abrieron la puerta. Carmela estaba allí en una silla de ruedas empujada por el doctor Roberto. A pesar de la fragilidad física, sus ojos brillaban de emoción. «Bienvenida a tu nuevo hogar», dijo Eduardo, inclinándose para abrazarla. Miguel no consiguió decir nada. Simplemente se lanzó a los brazos de su madre sollozando de alegría. La adaptación a la nueva rutina fue gradual. Carmela ganaba fuerzas diariamente, primero consiguiendo caminar por el apartamento con ayuda, después participando en las comidas a la mesa y finalmente acompañando a Miguel y Eduardo en pequeños paseos por el jardín del condominio. La enfermera contratada por Eduardo, doña Marta, se convirtió rápidamente en parte de la familia, con su sabiduría simple e historias del interior de Michoacán. Una tarde, mientras Miguel estaba en la escuela, Carmela pidió hablar con Eduardo en la terraza. «Nunca tendré palabras suficientes para agradecerte», comenzó ella. «Salvaste nuestras vidas, literalmente». Eduardo negó con la cabeza. «No, Carmela. Miguel y tú salvaron la mía. Yo existía, pero no vivía realmente antes de conocerlos». «¿Y ahora?», preguntó ella vacilante. «Cuando esté completamente recuperada, ¿qué sucede?». La pregunta flotó en el aire. Eduardo se dio cuenta de que nunca habían discutido realmente el futuro a largo plazo. El enfoque siempre había sido la recuperación de Carmela, la seguridad de Miguel, las batallas legales. «¿Qué deseas que suceda?», devolvió él. Carmela miró hacia la vista de la ciudad, eligiendo cuidadosamente las palabras. «Miguel te ama. Veo cómo sus ojos brillan cuando habla de ustedes dos navegando, construyendo modelos, estudiando juntos. Nunca tuvo una figura paterna y ahora dudó. Temo quitarle eso cuando nos vayamos». Eduardo sintió el corazón acelerarse. «¿Y si no se van?», sugirió manteniendo la voz estable a pesar de la emoción. «Carmela, esta casa nunca estuvo tan viva como ahora, con ustedes aquí. Sé que nuestra situación es no convencional, pero tal vez podamos construir algo permanente». «¿Como una familia?», preguntó ella, un leve rubor coloreando sus mejillas pálidas. «Exactamente como una familia», confirmó Eduardo. «Si tú quieres, si Miguel quiere». Aquella noche, los tres cenaban juntos cuando Miguel hizo una de sus preguntas sorprendentes. «Eduardo, ¿puedes enseñarme a conducir?».
Eduardo casi se atragantó con el jugo. ¿Conducir? Tienes 7 años, Miguel. No ahora, explicó el niño, poniendo los ojos en blanco como si fuera obvio. Cuando tenga edad, quiero aprender a conducir un coche, un barco y, dudó, la vida, como tú me estás enseñando. Carmela y Eduardo intercambiaron miradas emocionadas. La vida, repitió Eduardo, es algo que estamos aprendiendo juntos, Miguel. El niño sonrió satisfecho con la respuesta y continuó comiendo. Para él todo parecía simplemente natural. Un nuevo hogar, una madre que se recuperaba, un hombre que se había convertido en parte esencial de su mundo. La sabiduría de los niños, pensó Eduardo, está en aceptar el amor donde se encuentra, sin cuestionamientos. Más tarde, revisando contratos en su oficina doméstica, Eduardo recibió una notificación de su investigador privado. Leticia Velázquez había comprado un pasaje para Ciudad de México, llegando la próxima semana. ¿Qué estaría planeando? ¿Sería hora de un enfrentamiento final o de una improbable reconciliación? Eduardo cerró la laptop, decidiendo que enfrentaría ese desafío cuando llegara. Por ahora, se permitió saborear la certeza que crecía en su corazón. Independiente de la sangre, de los documentos legales o de las complicaciones del pasado, él, Carmela y Miguel se habían convertido en una familia verdadera. Y eso era más valioso que todo el imperio que había construido. La ciudad despertaba bajo una llovizna fina cuando la limusina se estacionó frente al edificio Polanco. De dentro salió una mujer elegante, vestida impecablemente con un traje gris. Leticia Velázquez, o Carla Gutiérrez, su verdadero nombre, cargaba apenas un portafolio ejecutivo y una expresión indescriptible. Ya no era la administradora, implacable de Hernández Desarrollos. Algo en sus ojos había cambiado. Eduardo aguardaba en el vestíbulo, habiendo preferido este encuentro en territorio neutral, lejos de Carmela y Miguel. «Gracias por recibirme», dijo ella, el tono de voz diferente del que él recordaba, menos cortante, más vulnerable. «Me sorprendió tu contacto», respondió Eduardo, indicando los sillones discretos en la esquina del lobby. «Especialmente después de todo lo que pasó». Leticia respiró profundo. «He estado en tratamiento en los últimos meses, terapia intensiva. Me di cuenta de que...» Su voz falló. «Destruí muchas cosas valiosas por puro resentimiento». Eduardo se mantuvo en silencio, observándola atentamente. Parecía sincera, pero él había aprendido a ser cauteloso. «No vine a pedir perdón», continuó ella. «Lo que hice es imperdonable, pero necesitaba entregar esto personalmente». Del portafolio retiró un sobre y lo deslizó por la mesa. Eduardo lo abrió con cautela. Dentro, documentos legales, una renuncia formal a cualquier derecho parental sobre Miguel, reconocimiento de la adopción por Carmela y una cuenta bancaria a nombre del niño. «Es mi parte de la herencia de nuestros padres», explicó Leticia, «la que siempre acusé a Carmela de robar, aunque sabía que era mentira. Guardé todos estos años alimentando mi rabia. Ahora entiendo que pertenece a Miguel». Eduardo estudió los documentos, aturdido por el giro. «¿Por qué ahora? Casi lo pierdo todo», respondió ella, la vulnerabilidad ahora evidente en su voz. «Mi salud. Tuve un colapso después del escándalo. En el hospital, confronté a la persona en que me convertí, las elecciones que hice». Hizo una pausa mirando por la ventana. «¿Cómo está él?» «¿Miguel?» «Feliz», respondió Eduardo simplemente. «Es un niño extraordinario». Una sonrisa triste pasó por el rostro de Leticia. «Como Carmela cuando éramos pequeñas. Ella siempre fue la fuerte, la resiliente. Nuestra madre decía que Carmela nació con luz propia». Eduardo se dio cuenta de que, por primera vez, estaba viendo a la verdadera Carla, no a la persona Leticia que ella había creado. «¿Te gustaría verlo?», preguntó, sorprendiéndose a sí mismo. El pánico atravesó el rostro de ella. «No, no estoy lista. Y él no merece que su vida sea perturbada nuevamente». Se levantó abruptamente. «Solo cuida de ellos, Eduardo. Haz lo que yo nunca fui capaz de hacer». Cuando Leticia salió bajo la llovizna fina, Eduardo permaneció sentado,
absorbiendo lo que acababa de suceder. Las personas podían cambiar después de todo. Algunas heridas, por más profundas, podían comenzar a cicatrizar. En el apartamento, Carmela esperaba ansiosamente su regreso. Él había dicho apenas que necesitaba resolver una cuestión importante del pasado. ¿Era ella, verdad?, preguntó Carmela tan pronto como él entró, siempre perspicaz, incluso debilitada por la enfermedad. Eduardo asintió entregándole los documentos. Está diferente. No sé explicarlo. Carmela examinó los papeles, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Siempre esperé que un día Carla encontrara paz. Por su bien, no el nuestro. ¿La perdonarías después de todo? Carmela dobló cuidadosamente los documentos. El perdón no se trata de merecerlo, Eduardo. Se trata de liberación. Llevo a mi hermana en el corazón desde que éramos niñas. Eso nunca cambió, ni en los peores momentos. Miguel entró en la sala en ese instante, cargando su guitarra. «Aprendí una canción nueva», anunció orgulloso. «¿Quieren escuchar?». Mientras el niño tocaba, Eduardo observaba a Carmela, maravillado con su capacidad de amar incondicionalmente. Era eso lo que la había convertido en una madre extraordinaria para Miguel, incluso sin lazos biológicos. Era eso lo que él deseaba aprender de ella, el verdadero significado de familia. Semanas después, en una ceremonia simple en el juzgado, Miguel oficialmente ganó el apellido Hernández Gutiérrez. El juez, sensibilizado por la historia inusual de aquella familia, hizo cuestión de conducir personalmente la formalización. «Familia», explicó el magistrado al niño, «es un concepto mucho mayor que lo que está escrito en papeles. Pero hoy estamos celebrando el reconocimiento oficial de algo que ya existe en el corazón de ustedes». Miguel, usando su primer traje, elegido con ayuda de doña Soledad, miraba con admiración a Carmela y Eduardo, lado a lado. Su madre, aún usando un bastón pero visiblemente más fuerte cada día. Eduardo, el hombre que había entrado en sus vidas como un extraño amenazador y se había convertido en su protector y guía. Al firmar su nuevo nombre con cuidadosa caligrafía infantil, Miguel hizo una pregunta que desde hacía meses flotaba silenciosa entre ellos. «¿Ahora puedo llamarte papá?». El silencio tomó la sala. Carmela apretó la mano de Eduardo, que se arrodilló para quedar a la altura de los ojos del niño. «Sería el mayor honor de mi vida, Miguel», respondió, la voz embargada por la emoción. Aquella tarde, mientras los tres caminaban por el bosque de Chapultepec, Miguel corriendo adelante, Carmela y Eduardo lado a lado, las manos discretamente entrelazadas, el empresario que una vez creyó que todo se resumía a números y contratos contemplaba el milagro de su nueva vida. «¿En qué estás pensando?», preguntó Carmela notando su mirada distante. «En lo ricos que somos», respondió él sonriendo. «No por el dinero o el éxito, sino por todo esto», indicó a Miguel, que jugaba con otros niños, finalmente libre para ser simplemente un niño. Carmela apretó su mano. «Me dijiste una vez que los números no mienten, pero ahora sabes que existen cosas imposibles de calcular, como el valor de una familia verdadera», completó Eduardo. A lo lejos, Miguel les hacía señas, invitándolos a acercarse. Su pequeño rostro irradiaba la más pura alegría, la de un niño que tras enfrentar tormentas más allá de su edad, finalmente había encontrado su puerto seguro. Y mientras caminaban hacia el niño, Eduardo y Carmela sabían que, independientemente de los desafíos que el futuro reservara, enfrentarían todo juntos, pues habían aprendido la más valiosa de las lecciones: que la familia no se define por la sangre o los documentos, sino por la elección diaria de amar, proteger y permanecer, pase lo que pase.